Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 7 en su parte número 2. Ya casi lo terminamos. Y si no se acuerdan, estábamos con los contratos mercantiles. Así que el día de hoy vamos a ver otro segmento que tiene que ver con los contratos. Y esperando que sea de su interés y la explicación sea breve y muy comprensible. Y sin más que agregar, bueno, pues vamos a comenzar. Y el primer tema que vamos a ver es el contrato de seguros. Por lo que el contrato de seguros, la empresa aseguradora, y obviamente necesita haber una empresa, se obliga mediante una prima a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Cuando hablamos de cualquier contrato de seguros, evidentemente tenemos que referirnos a la aseguradora, que va a pagar por un daño futuro. Entonces, en ese sentido, existen muchísimos tipos de contratos. Hoy en día son importantísimos que, bueno, la mayoría de las personas los utilice, y es necesario saber cuáles son los elementos que debe contener un contrato de seguros. En el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otra prestación. Entonces aquí lo que vamos a rescatar es que primero que nada tiene que haber forzosamente una cuestión que indemnizar, y para que haya una indemnización tiene que haber un acuerdo de voluntades y un acuerdo de pagos sobre de las cuales las dos partes, que una la que contrata y otra la que responde por el seguro, se ponen de acuerdo. Y entonces en ese sentido habrá diferentes tipos de ¿qué? De coberturas, y este tipo de coberturas responden a los diferentes tipos de seguros con los que contamos. Los principales contratos de seguro que nosotros podemos encontrar son, el primero que nada es el seguro de vida, ¿no? Muy necesario en caso de una eventualidad. Y es un seguro que, bueno, todos deberíamos tener. Hoy en día, como parte de la legislación de la Ley Federal del Trabajo, es obligatorio que la empresa te brinde un seguro, ¿no? Y que este seguro, bueno, tenga contemplado en uno de sus apartados la muerte accidental, ¿no? Porque es lo normal. Entonces, es uno de los seguros más principales. Y si no tienen seguro, muchachos, yo sí les recomiendo que contraten uno, ¿no? Porque pues la verdad es que nunca se sabe, ¿no? Ojalá y nunca lo ocupen, pero pues es mejor estar prevenido. Luego tenemos el seguro de gastos médicos, que en nuestro país pues no es tan utilizable, ¿no? Por el sistema de seguridad social que tenemos, donde, bueno, o tenemos IMSS, o tenemos ISSSTE, o tenemos algún otro tipo de seguro en el cual, bueno, pues prácticamente ahí la consulta médica y los gastos médicos corren por parte del seguro, corren por parte del IMSS, o en su defecto cada estado tiene su Secretaría de Salud, y ellos se encargan de pues permitir el acceso a la seguridad social, y en términos de salud a los diferentes estratos sociales, aunque obviamente esto implica que no sea el mejor sistema que tenemos, pero bueno, pues es el que existe y por eso casi no se utiliza. Luego tenemos el seguro de accidentes personales, que también es poco recurrente y solamente en aquellos trabajos o actividades donde se corre un riesgo alto es donde normalmente las empresas lo conceden. Luego tenemos el seguro de dependencia o invalidez, ¿no? Y luego tenemos los seguros grupales, como son los seguros de automóvil, ¿no? Los seguros de daños y los seguros comerciales. Y repito, aquí solamente estamos hablando de algunos tipos de seguros que nosotros tenemos y que se utilizan, ¿no? En México el que más se utiliza pues, es el seguro de automóvil. Incluso para algunas agencias es obligatorio contratarlo hasta pagar el monto total de la deuda, y entonces en ese sentido pues es muy utilizado en las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, en fin, ¿no? Y bueno, tenemos de muchísimos precios, ¿no? Desde el muy básico, que serán como 6,000 pesos, hasta el, digamos que promedio, que son 11,000 pesos, y de ahí hacia arriba.
Entonces, estos seguros sí son necesarios que los verifiquen. Si no conocen de alguno, pues pueden investigar, me pueden preguntar y con mucho gusto les explico a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Luego vamos a pasar a una cosa que se llama el reporto. Y el reporto, de acuerdo con la regulación mexicana, las operaciones de reporto son aquellas en virtud de las cuales el reportador, o sea, una persona, adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado, o sea, la persona que le prestó o a un tercero, la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra él. Por lo tanto, el reporto es una forma de títulos de crédito que nos ayuda a transferir posiblemente la deuda. Entonces, en ese sentido, el reporto debe constar por escrito expresándose el nombre completo del reportador y del reportado, la clase de título dados en reporto y los datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento de la operación, el precio y el premio pactado la manera de calcular. Si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba ser ejercitado durante el reporto, el reportador estará obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado, pero este último deberá proveerlo en los fondos suficientes 2 días antes, por lo menos, del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del derecho opcional. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto dónde se utiliza? Prácticamente en las empresas que trabajan títulos de crédito, que trabajan inversiones y que trabajan normalmente de manera internacional, ¿no? Entonces, en este tipo de empresas es donde normalmente lo utilizamos porque se hablan de elementos muy específicos que en materia de mediana y pequeña empresa realmente no se utiliza. Pasamos al depósito mercantil. Y el depósito mercantil es el contrato de depósito mercantil. Es un negocio jurídico que se regula tanto por el Código Civil como por el Código de Comercio. Por lo tanto, hay que tenerle mucho cuidado cuando lo utilizamos. Y en estos contratos, por lo general, una parte que se hace llamar el depositario recibe de otra, el depositante, un bien mueble concreto, ¿no? Y este bien mueble, pues evidentemente tiene un periodo de pago, tiene una inversión y tiene, puede ser utilizado tanto para la vivienda como para una actividad empresarial. Por lo tanto, nos encontramos con un contrato de carácter legal, ya que con la entrega de la cosa, cuando hablamos de la cosa es del bien, ¿no? No es preciso ninguna formalidad específica para que éste quede válidamente constituido. Y entonces aquí hablamos de que cuando yo voy a adquirir un bien, los abogados le van a decir la cosa, y la cosa, ¿no?, está determinada con un precio, una actividad, qué se le va a hacer con el bien, y de alguna otra manera tenemos que establecer que la compra o la adquisición es válida, ¿no? Y es válida a través de las escrituras, y es válida a través del contrato o del depósito mercantil, ¿no? Y a través del contrato, ¿no? Que puede ser un contrato de compraventa o puede ser un contrato mercantil, que quieras el bien. ¿Cuáles son las características de los contratos en depósitos mercantiles? Bueno, que el depositario sea comerciante, esa es su obligación, que las cosas comerciadas sean objetos de comercio, que el depósito sea en sí mismo una acción de tráfico mercantil, es decir, que sea de carácter remunerado, y por lo general en el negocio jurídico intervendrá un empresario que esté debidamente cualificado,
o especializado en recibir cosas que tengan obligaciones de conservar. Y entonces aquí quiero adquirir un bien inmueble, entonces hay un depósito mercantil para que yo haga el total del depósito, cubra el bien, y una vez que cubra el bien, bueno, pues la persona jurídicamente validada me va a hacer la entrega de dicho elemento. Eso. Y dentro de los tipos de depósitos mercantiles encontramos a los objetos depositados, y así podemos distinguir los siguientes: los depósitos ordinarios, los depósitos especiales, los depósitos bancarios, y también podemos distinguir los depósitos de bienes fungibles y los depósitos de bienes infungibles. Y en ese sentido podemos decir que los bienes fungibles son elementos que se pueden cuantificar, ¿no?, en cualquiera de sus medidas. Y los bienes no fungibles son elementos que no tienen otro igual, ¿no? Y entonces en ese sentido podemos destacar que el depósito mercantil puede ser para bienes fungibles, esto es que tienen una valoración, ¿no?, de peso, cantidad, precio, etc. Y también hay bienes que no son fungibles, como por ejemplo las obras de arte, los productos hechos a mano o hechos específicamente a la medida de la persona, y esos no tienen una estimación monetaria o no tienen una estimación porque no hay otro igual. Y entonces ahí podemos hacer depósitos mercantiles de estas dos variables. Pasaremos al depósito bancario, y el depósito es una operación en la que una entidad financiera custodia el dinero de un cliente. Es decir, guarda su dinero para que a cambio remuneren según el plazo y cantidad del cliente por tener inmovilizado su dinero. Aunque realmente no lo tienen inmovilizado, lo tienen posiblemente prestado o lo tienen invertido. Y eso es lo que el banco, en lo general, utiliza para poderle dar un rendimiento. Tenemos el depósito a plazo, donde en este tipo de depósitos entregamos nuestro dinero a la entidad financiera durante un plazo de tiempo determinado, y a cambio ellos nos pagan una rentabilidad. Por lo tanto, el dinero tiene limitada su disponibilidad, o sea, no lo puedo sacar cuando yo quiera, sino en un determinado plazo. Por ello, las rentabilidades que ofrecen son mayores que las de los depósitos a la vista. Y cuanto mayor sea el plazo del depósito, mayor será la rentabilidad. Si yo lo dejo 365 días, me va a dar una rentabilidad más alta que si yo lo dejo 28 días. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Hoy es cortito el tema y agradezco su atención.